Yo con el consumo sigo teniendo los mismos problemas que tengo con otras cosas que son las bestias negras de una izquierda irracional. No consumas, hijo mío. Durante toda la historia de la humanidad, los seres humanos que me dieron origen a mí, es decir, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y tira para atrás hasta que algún neandertal se encontró con una Homo sapiens y dijeron vamos a bailar el tango horizontal, no han tenido bienes, han conocido la escasez. La vida de todos mis ancestros ha sido una vida de escasez, de estrecheces, de hambre en muchas ocasiones, de humillación, de servir a otros que eran más poderosos o tenían espadas más afiladas o garrotes más grandes, y te pegaban en la cabeza si no los servías. Y ellos tenían las joyas, tenían la ropa, tenían la comida, tenían la bebida, tenían la música, tenían los cuadros, tenían la arquitectura. Y todos mis ancestros tragaban mierda trabajando en el campo para estos miserables. Y hoy yo puedo tener cosas que satisfacen mis necesidades y mis legítimos deseos. Y además puedo soñar en que esto finalmente lo tengan todos los seres humanos, que acabemos con la escasez y tengamos un mundo de postescasez con elección libre. Es decir, no un mundo postescasez donde todos coman lo mismo tipo Soylent Green, sino un mundo donde los que hoy son los más pobres mañana puedan tener satisfactores para sus necesidades y para sus deseos, por lo menos en una medida razonable, y que tengan capacidad de elección. Y a eso le llaman consumismo. Y me piden que asuma una posición de monje cartujo, que haga voto de pobreza, de hambre, de estrecheces, como mis ancestros, a sabiendas de que los que están arriba no lo van a hacer. A sabiendas de que la prédica anticonsumo va dirigida a las clases medias para regresarnos a la condición de proletarios, dicho en un lenguaje marxista que no acostumbro utilizar. Es decir, tú vuelves a ser pobre, tú vuelves a ser limitado, tú no compres esas cosas que quieres, porque ellos quieren que las compres y son malos. Oye, pero es que a mí me dan satisfacción. No. Tú tienes que aprender a conformarte con lo poco que tienes. Oye, espérate, eso me está sonando muy religioso. Ya, ellos tendrán el Bugatti Veyron afuera de la casa y tendrán el yate en Mónaco. Pero tú no seas consumista. La sociedad de consumo te están engañando con ella. Oye, pero me satisface. Muy mal hecho. No debes satisfacerte. No consumas. Es una prédica absolutamente inaceptable. Porque además lo que me está diciendo es que aquellos que realmente hoy tienen estrecheces, a los que todavía viven en el mundo de la escasez, no hay que sacarlos del mundo de la escasez. Porque ellos están donde los otros sueñan, los críticos del consumismo sueñan que esté yo de regreso. Cuando yo lo que quiero precisamente es que los más desprotegidos y los más pobres dejen de serlo, dejen de vivir en la escasez que fue el látigo sobre las espaldas de la gran mayoría de los seres humanos durante toda nuestra historia. Así que probablemente estoy a favor del consumismo. No irracionalmente, no desaforadamente, no estúpidamente, no de modo que por comprarte un coche dejes sin comer a tus hijos, no entrando en el terreno de la imbecilidad, pero en el terreno de la satisfacción de las necesidades y de los deseos, de tener más de lo necesario porque tenemos derecho a tener más de lo necesario y no quedarnos en la posición de un monje cistercense. No sé, quizás estoy mal, pero no lo creo.